Shabbat Shalom. Nos estamos preparando para comenzar a estudiar. Vamos a adorar un momentito con Marina. Que descienda su Ruach Kadosh. Shabbat Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Aleluya. Desciende, desciende ahora. Llena mi corazón. Desciende, desciende de mi alma. Tiene sed de tu amor. Tenemos sed de su presencia. Desciende ahora. Llena mi corazón. Desciende, desciende, te espero, mi Salvador, mi Señor. Desciende, desciende. Aleluya, pídele que descienda el poder de Ruach Kadosh sobre tu vida, llenando tu corazón y todo tu ser. Aleluya. Tiene sed de tu amor. Muchas bendiciones para el doctor Campos, cuñado querido. Desciende, desciende, te espero, mi Salvador, mi Señor. Lo que necesitamos es la presencia del Dios Todopoderoso. Ese Dios bendito que nunca nos deja, que nunca nos desampara, que siempre está ahí a nuestro lado, que aún en nuestra vejez y nuestras canas no nos deja ni nos desampara. Qué lindo es ser, aleluya, aleluya. Mi alma le anhela cada día más, mi ser le necesita cada día más, aleluya. Bendito sea. Pídele que descienda su poder sobre tu vida, ese Ruach Kadosh, esa presencia divina maravillosa. Aleluya. Llénate de tu amor. Desciende, desciende ahora. Llena mi corazón. Desciende, desciende, te espero, mi Salvador, mi Señor. Necesitamos que Él nos bendiga. Necesitamos que Él bendiga la tierra. Necesitamos su presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras naciones, en la nación a la cual el Eterno nos ha traído, Estados Unidos de América, a la nación de Israel, aleluya. Necesitamos su paz y su presencia. Mi Salvador, necesitamos que Él nos bendiga, aleluya. Necesitamos su presencia. Bien, mis amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Por aquí su hermana Areli. Estamos por aquí como cada viernes para enseñar la porción de la palabra del Todopoderoso que nos corresponde. No olvide que la palabra vino de los Hasamayim, descendió del cielo y fue dada al profeta más grande que ha pisado la tierra antes de Yeshua, nuestro Mesías Redentor, Moshe Rabén. La palabra vino directamente de arriba hacia este plano material, lo espiritual, lo sagrado, lo eterno, irrumpiendo en el plano más bajo que tiene la Sefirot, que es el plano material, la tierra, donde tú y yo estamos habitando.
Ninguno de los que estamos aquí hemos venido por casualidad, no vino un Big Bang, como dicen los científicos, buscando una explicación a lo desconocido, buscándole una explicación a lo que ellos no comprenden. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen desde lo espiritual. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. En hebreo, por el Ruach de Elohim, Nefesh, Ruach y Neshama. El Neshama fue el espíritu de vida que el Eterno sopló, dándole vida al hombre. Eso es lo puro que hay en cada ser humano. Eso es lo bueno que anhela el alma de cada ser humano. Toda persona, por mala que sea, por difícil que sea, o por como sea su comportamiento, tiene un alma divina. Tiene un alma que fue pura, que el Eterno la insufló en él y es pura. Y eso que puro que tiene el humano, búscalo de arriba. Busca las cosas santas, busca las cosas correctas, anhela las cosas correctas. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra opositores del mundo oscuro que no quieren que tú y yo avancemos. Pero qué bueno que en esta lucha no estamos solos, sino que Él nos ha dejado su espíritu, su Ruach, como se dice en el idioma hebreo. Siempre me gusta aprender del idioma hebreo porque es el idioma original. Y sabemos que en las traducciones los idiomas pierden mucha esencia. Mucha esencia. Hay palabras, un ejemplo, en el idioma inglés, en el que uno se desenvuelve aquí, no porque yo lo hable, ¿verdad? Nada de eso, sino que aquí el idioma original es el inglés. Y hay palabras en inglés que no tienen traducción. Habría que buscar una palabra parecida, una palabra sinónima, que quiera decir lo mismo, pero pierde esencia. Y así pasa con la palabra del Eterno. Al haber tanto traductores, primero fue del hebreo al griego, del griego entonces se fue a las otras lenguas que eran lenguas madre, estaba también el arameo, que esas son lenguas madre, lenguas básicas, para traducirla hasta nosotros, hasta el idioma español, pues se pierde mucha esencia. Lo más hermoso de todo es que lo que tú y yo necesitamos saber y conocer, pues no ha perdido su esencia. ¿Qué debemos saber? Que somos seres inmortales, que cuando morimos, lo que va al polvo es el cuerpo, lo de afuera, el caparazón, pero que esa alma que es eterna va delante del que nos la dio, del que la insufló en nosotros. Hermana Arielis, ¿y dónde está esa alma? Esa alma está escondida en un área de nuestra mente, que usted y yo lo conocemos como conciencia. Amén. Conciencia. La conciencia siempre nos dice lo que está bueno y lo que no es bueno. Aunque usted no tenga ningún conocimiento de Biblia ni de ningún tipo de religión, algo dentro le dice, ¿estás bien o estás mal? Eso es la conciencia o el alma, el espíritu de Elohim. Y también está en la sangre, la vida que Dios nos da
en la sangre. Por eso se nos está prohibido a nosotros ingerir, comer ningún tipo de sangre, porque ahí está la vida. Amén. Amén. Bien, yo espero que haya tenido una feliz semana, una semana con mucho trabajo, muchos retos, muchos desafíos, y de eso se trata la vida, subir y bajar. Que lo importante es, si caemos, volvernos a levantar, y todo nos sirve para experiencia, para madurez y para crecer. Aleluya, como dice la palabra, todo viene a obrar para bien. Pero si estamos hoy vivos y estamos aún respirando un aire que nos lo dan gratis, que nuestros pulmones están llenos de ese oxígeno maravilloso, eso es un regalo del cielo, no nos cuesta nada, y por eso damos gracias a Dios. Amén. Para las personas que guardan el mandamiento del Shabbat, del día de descanso, yo le deseo un feliz Shabbat Shalom, con mucha emuná, con mucha fe, con mucha energía y mucha gratitud en nuestros corazones, porque Dios nos ha dado 6 días de trabajo y un día para nosotros relajarnos y descansar. Los días en el calendario hebreo comienzan a la caída del sol de la tarde, como de hoy viernes a la caída del sol a las 6 de la tarde. Comienza un nuevo día, porque dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana un nuevo día. O sea que en el cielo así se calculan los días, y lo que queremos alinearnos con el cielo, pues así también lo vivimos. Y entramos a un tiempo de descanso para estudiar su palabra. Bendito sea nuestro Eloa, que nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Torah. La Torah es el árbol de la vida, es el maná que descendió del cielo, que alimenta el alma, que alimenta el hombre interior. Yo digo que nos quita lo animal y nos hace un poco más racional, nos hace un poco más humano, más sensible, más de tener ese amor que Dios quiere que haya en nuestros corazones. Amén. La Torah es Yeshua, la Torah viviente, la Torah hecha carne, como dice Yohanan, el libro de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne, el Dabar de Elohim, la palabra de Elohim tomó forma en Yeshua, lo que tú y yo conocemos como el Cristo, como Jesucristo, pero que su nombre original es Yeshua HaMashiach. Yeshua quiere decir el enviado para salvación. ¿Ok? Por estos mares lo conocimos como Jesús, como Jesucristo, pero que no es un nombre personal, porque el Cristo lo que significa el ungido, el que fue ungido de Dios para venir a traernos buenas nuevas de salvación a todos los que en Él crean. Por fe, aleluya. Sí, Señor. Por fe andamos, no por vista, por fe, como anduvo nuestro padre Abraham Avinu. Nuestro padre Abraham dice que caminaba viendo al invisible, aleluya. Y esperaba esa ciudad que no era hecha de mano de hombre. Aleluya, qué cosa más hermosa. Es el sueño del alma, es el sueño de nuestro Rúa, aleluya, que anhela la presencia de nuestro Creador. Aleluya, bendito sea su nombre.
Bien, mis amados, pues vamos a comenzar a estudiar la parashá de hoy. Parashá quiere decir la porción semanal. Y recuérdate que cuando yo te hablo de la Torá, te hablo de los 5 primeros libros de la Biblia o de la Taná, como se llama en hebreo, y son los 5 pilares de la fe. Vamos a decir que son las bases, la zapata. Y vemos que el Pablo, dice, mire, cada uno, tenga cuidado, cada uno como sobre edifica, porque ya el fundamento, o sea, la base, la zapata de la estructura del cielo está dada ¿a través de quién? A través de Moshe Rabén, a través de Moisés y de los profetas. ¿Ok? Yeshua, Jesús, nuestro Ribi, nuestro maestro, por excelencia, él no vino a abolir nada. Yeshua cumplió todos los misbot. ¿Qué son los misbot? Mandamientos. Lo cumplió todo. ¿Ok? Porque él vino con un arma lista para cumplir los mandamientos. Un beso, mi pastora hermosa Gilda Ramírez. Un abrazo, no sabe cómo me gozo de saber de ti, mi reina amada. Un saludo por allá, mi asua querida. Me imagino que debe estar bien calientico por allá. A veces me da deseo de ir para la playa, pero me acuerdo del calorazo y se me pasa. Ok, bien, comencemos entonces con la enseñanza. Esta parashá se llama Beha'alotejá. Beha'alotejá es una palabra hebrea que al traducirla la entendemos cuando encienda o cuando eleve. Y vamos a estudiarla en el libro de Número. Recuerda que estamos estudiando el libro de Número y ya nos adentramos al capítulo 8 del libro de Números. Y vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 26 de Número 8 hasta el capítulo 12 del 1 al 16. Amén. Tenemos varios capítulos. Es una parashá, una porción de la Torá riquísima. Tiene tanto que aprender. Tenemos tanto que investigar, tenemos tanto que escudriñar en esta porción que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen para que te quede ese maná del cielo donde tu alma sea alimentada y tu fe sea fortalecida. Que Dios bendiga al pastor Sandy Colón. Un abrazo para mi gente de San Francisco de Macorís. Amén. Entonces, mis amadas, la porción o jactará, o sea, los profetas, lo vamos a encontrar en Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2. Y en las cartas de nuestro hermano Rasaulo, en 1 Corintios 10, capítulo 6, que quiero que anote esa cita para que la lea en casita. Te va a dar una serie de instrucciones donde te va a hacer advertencia de qué no debemos hacer y qué debemos hacer para llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Bendito sea nuestro Eloa. Bien, entonces vamos a desarrollar el bosquejo. Dice, encender
la menorá la vamos a encontrar en el capítulo 8 del 1 al 26. Capítulo 8 del 1 al 26. Y también vamos a encontrar ahí la consagración de los levitas. Ubícateme, véteme al desierto, véteme al desierto, estamos en el desierto de Sinaí, ¿ok? Ubícate en el desierto, ya el pueblo de Israel para esta altura tiene 2 años que el Padre los saca de Egipto, ellos van rumbo a la tierra prometida y recuerda que te dije que esta es toda la trayectoria del creyente. Por eso es importante escudriñar las escrituras, escudriñar los primeros 5 libros, porque es nuestra vida en el plano espiritual. Imagínate el campamento, habían más de 600 personas. Escúchame, no era una ni dos. Y recuerda que solamente se hacía el censo con los varones. Las mujeres y los niños siempre son mayoría en todas partes. Entonces, si contaron 600 y pico de hombres, imagínate doblar o triplicar esa cantidad. Y ellos están recibiendo las instrucciones de parte del Eterno. No era Moisés el que se inventaba las historias. No. Dios trataba con Moisés y le daba las instrucciones. Y en este momento está hablando, ordenando el Mizcán. ¿Qué es el Mizcán? El Mizcán es la carpa, porque acuérdate que ellos iban caminando, pero la carpa, el lugar de adoración que el Eterno le había entregado a Moisés Rabén. Todos los muebles de ese Mizcán, que ahora somos tú y yo, ese Mizcán en miniatura, donde debe morar el Rúa de Elohim, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Tenemos que escudriñar esto para entender las cosas más profundas. Si no entendemos lo simple, jamás podremos entender lo complicado, las cosas que no estamos viendo. Amén. Entonces Dios está dándole una instrucción a Moisés Rabenu respecto a cómo Aarón, el primer gran sumo sacerdote, tenía que encender la menorá. Déjame ver, que creo que tengo una menorá por aquí. 3, 6, 7. Ok. Aquí tengo una pequeña menorá que traje de Israel. Esta menorá era hecha de una sola pieza. Era una sola pieza en oro, porque la menorá representa a Masía, al Cristo, Jesucristo. Y tenía 7 lámparas, 7 lámparas. Había una lámpara, la central, que era la que daba luz a las otras, y la lámpara que daba al oeste tenía que estar prendida, encendida permanentemente, y el por qué te lo voy a explicar más adelante, ¿ok? La menorá fue un modelo que el Eterno le desciende de arriba hacia abajo cuando Moisés Rabenu estuvo en el monte por 40 días y después subió 40 días más. Entonces todas estas instrucciones se las dio el Eterno a Moisés Rabenu. Eso no viene de la tierra, eso no viene del hombre, eso viene del Creador del universo. Amén. Entonces, en los capítulos 8, el Eterno le está dando instrucciones a Moisés para que Moisés le dé las instrucciones a Aarón
cómo deben encenderse la menorá, la lámpara. Creo que está traducido como la lámpara en la Reina Valera, pero su nombre es menorá, la lámpara de 7 brazos. Los 7 brazos tiene también una explicación, que representan los 7 espíritus de Dios viviente. ¿Por qué? Porque la menorá representa a Yeshua, a Jesucristo. Hecho de una sola pieza, quiere decir que en él no hubo doblez. Una persona hipócrita es una persona que está hecha de varias piezas, no tiene integridad, no es íntegra, no es pura, no es santa como fue Masías, nuestro Mesías. Él era el representante, por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. Él en sus enseñanzas, luego cuando ya viene la tierra, miles de años después, estamos hablando del siglo I, ¿ok? Cuando Israel es liberada de la esclavitud egipcia. Ubícate en ese tiempo y ubícate en el desierto de Sinaí, donde el Eterno está dándole forma a su pueblo, a la nación escogida, para que sea modelo de santidad y pureza, para que tú y yo tengamos una idea de cómo vivir para Él, cómo vivir para agradarle a Él. ¿Ok? Entonces le dice: cuando encienda la menorá. ¿Ok? Muy bien. Y la consagración de los levitas, que era que iban a servir en el Mizcán. Amén. También en esta parashá, en esta porción de estudio, en el capítulo 9, del 1 al 14, vamos a ver las instrucciones para celebrar Pesach Sheni. El Pesach Sheni recuerda que cuando ellos salen de Egipto, el padre le da las instrucciones para celebrar Pesach. ¿Qué significa Pesach? Su liberación, la fiesta de la libertad. ¿Ok? La fiesta de la libertad de la esclavitud. Pero habían algunas personas, algunos hombres, que se habían contaminado, no de pecado, sino porque había muerto alguien. Y una de las instrucciones para poder celebrar Pesach es no estar en contacto con muertos o tener algún tipo de enfermedad. Entonces ellos van donde Moisés Rabenu y le dicen: nosotros queremos hacer la fiesta, celebrar el mandamiento. Y Moisés le dice: bueno, vamos, déjame consulto al Eterno, déjame hablo con mi líder, déjame hablo con mi jefe, para ver qué dice él. Y el Eterno le dice que en el segundo mes, para el segundo día, podían celebrar lo que se llama Pesach Sheni. Pesach Sheni, lo que no pueden celebrar Pesach el primer mes, entonces tenían una segunda oportunidad. Eso me dice a mí que el Dios que yo les sirvo es un Dios de segunda oportunidades. Que si fallamos, tenemos la oportunidad de levantarnos, de volver a rectificar, de volvernos en arrepentimiento, de recordar al Eterno y volvernos a Él. Aleluya. No dejarnos caídos, no dejarnos: para mí no hay oportunidad, ya yo no voy a poder hacerlo. Sí podemos, porque el Dios nuestro es un Dios de segunda oportunidad. Alabado sea su nombre por esto. Aleluya. Entonces, en el capítulo 9, acuérdate que estamos en el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 9, del 15 hasta el 10, hasta el capítulo 10, 36, vamos a ver cómo Adonai está guiando a su pueblo. Recuerda que él le había prometido a Moisés Rabenu que su ángel iría delante de él, que su ángel le guiaría, porque ellos no sabían a dónde iban. Ellos salieron de la esclavitud egipcia y tenían que dejarse direccionar por el Padre. Y entonces el ángel de Hashem, del Eterno, iba delante de ellos. Cuando se inaugura el tabernáculo en Mizcán, la casa de adoración, se asienta sobre él una llama de fuego, la presencia del Eterno, que los alumbraba de día de una forma extraordinariamente sobrenatural y maravillosa, y en el día se aposaba en forma de nube. El ángel de Hashem se manifestaba. Escúchame, el ángel, se cree que Metatrón es su nombre. El ángel del Eterno se manifestaba su presencia de esa forma. Amén. Amén. En el capítulo 11 del 1 al 34 nos vamos a encontrar con la queja de Israel por la falta de carne. Comenzaron a cometer el mismo pecado que no le permitió a esta generación entrar a la tierra prometida. Es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado, es lo que tú y yo tenemos que sacarnos de nuestra alma, de nuestro fe, las queja, la lloradera, cuando viene una situación difícil, cuando estamos pasando por ese desierto donde lo único que tenemos es el maná, pero resulta que el maná era la provisión del cielo, aleluya, que cuando ellos comenzaron a quejarse, cuando ellos comenzaron a llorar, dice que gritaban porque anhelaban comer carne y estaban tan terrenales, estaban tan ciegos espirituales que deseaban volver a la esclavitud. Ay, hermana, yo cuando estaba en el mundo, yo estaba mejor, hermana, a mí me iba mejor. Después que yo acepté a Cristo, todas las cosas se me han complicado. Esto es guerra y guerra. Entonces quiere volver a la esclavitud. Por no darle gracia al Eterno. Todo lo que viene a nosotros viene de parte de Él. Y tenemos que cuidarnos de quejarnos. La queja no le agrada al Eterno. Dice que el Eterno escuchó la queja de ellos. Moisés se hastió, Moisés se frustró como un pueblo viendo a Dios, viendo la gloria de Dios, caminando con ellos, cómo lo guiaba, cómo lo cuidaba en el desierto. Ahora, porque tenían 2 años de no comer carne, que se sepa que no fue el pueblo de Israel, sino los que se habían sumado, porque no solamente Israel, de las 12 tribus salen de Egipto. No, venía un montón, como decimos los dominicanos, mucho pueblo que venían de ciudades egipcias, ciudades aledañas, que habían visto los milagros del Dios de Israel y se sumaron. Porque yo no creo que Israel, siendo esclavo, tuviera tanto placer ni tanto manjares, porque los esclavos era lo que le daban a comer. Pero vamos a suponer que sí,
que disfrutaban de los peces en abundante, de la carne en abundancia, y eso denota lo aferrado que puede estar el ser humano a las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque la comida entra por la boca y usted sabe por dónde va a salir el desecho. Entonces, si estamos gritando desesperados por cosas materiales, eso quiere decir que el alma no se ha elevado, que no hemos crecido, que no hemos madurado, que somos niños espirituales llorando cuando nos falta el biberón. Y esto trajo consecuencias funestas. Dios le proveyó la codornice y dice que se la dio durante un mes. Dice que comieron carne que le salían por los dientes, por los ojos y por todas partes. Y luego envió el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque el aferrarme y desear las cosas que perecen por encima de las cosas eternas siempre va a traer consecuencia, y no buenas, no buenas. Así que cuidémonos de la queja, cuidémonos de la queja. Demos gracias a Dios por lo que tenemos ahora. Estemos contentos con lo que tenemos. Demos gracias por su provisión. Demos gracias por el techo que tenemos. Demos gracias por la ropa que viene a nuestro cuerpo. Demos gracias por el pan que pone en nuestra mesa. Así sea un pedazo de pan, pero que lo comamos con gozo, que lo comamos con amor, que lo comamos con honor, sabiendo que es provisión de nuestro Padre. Aleluya, bendito sea su gran nombre. Entonces saquemos de nosotros la queja. No caigamos en el error, como le dice el Saulo de Tarso en Primera de Corintios, capítulo 10, a los corintios. Recuerden que por esas cosas fueron muertos en el desierto. Recuérdenlo para que no perdamos la entrada a Olam Abba. Aleluya, al mundo venidero. Bendito sea su nombre. Bien, y vemos para cerrar el bosquejo, en el capítulo 12 del 1 al 16, otro grave error que debemos de cuidarnos, y es la murmuración de Aarón y Miriam. Fíjense, no se está hablando de personas sencillas. Mientras más el Eterno te da, mientras más revelación de Dios tú recibes, mientras más poder se te deposita, mientras más responsabilidad en el reino se te deposite, más fuerte va a ser el castigo si erramos la palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener excusa. No vamos a poder decir peco por desconocer. No. Aarón y Miriam eran dos personas importantes. Aarón, el gran sumo sacerdote, y Miriam, una profetisa del Eterno, pero que al Moisés Rabeno elegir una mujer de Etiopía, se cree que era una mujer, bueno, parece que se parecía a Arelis, una morena. Yo comprendo a Moisés, ¿verdad? Porque somos irresistibles. Yo comprendo a Moisés Rabenu, eso es así. Entonces ellos comenzaron a criticarlo. ¿Y por qué Moisés eligió una Etiopía, una de Etíope, una cusita, una mujer negra para casarse con ella?
Y dice la Biblia que el Eterno escuchó porque Moisés Rabenu era un hombre humilde. Dice que la tierra no ha visto otro hombre con tanta humildad como tenía Moisés. Y fue el Eterno mismo quien confronta a Aarón y a Miriam. Dice que baja la nube al campamento y le dice a Moisés, llámame a Aarón y llámame a Miriam. Aleluya. Cuando tú y yo servimos al Todopoderoso, no te preocupes por lo que digan. No te mortifiques por lo que hagan. No te preocupes por el daño que te quieran hacer, por lo que tramen detrás de ti, por lo que se habla a espalda tuya, porque el Dios nuestro es el que pelea por nosotros. Y el Dios de Israel lo manda, llámame esos dos personajes con una alma un poco más elevada que la del pueblo, y me están criticando a mi siervo, como que él no tiene derecho a darse su cosita, su morena que le gustó, porque él es un hombre y tiene necesidad, y él necesita tener una compañera a su lado. Y el Eterno confronta. Dice, si yo quiero hablar con cualquier otra persona, con cualquier otro profeta, le hablo en sueño, le hablo en revelación, le hablo en signo, en enigma, que ni siquiera van a entender. Pero Moisés Rabenu, cuando yo hablo con él, hablo cara a cara. ¿Qué quiere decir cara a cara? Porque al Eterno ningún ser humano lo puede ver. Quiere decir, me les revelo de manera clara. Me les revelo que no le quede duda. Me les revelo que él no tenga que ir a decodificar lo que le estoy diciendo. Porque le hablo que me comprende. Así que salieron de la presencia del Eterno, Miriam herida con lepra. Y Moisés Rabenu comenzó a interceder. Por favor, Eterno, sánala. Por favor, Eterno, sánala. Y el Eterno le dijo, le voy a dar 7 días del castigo para que piense la próxima vez lo que va a hablar. ¿Cuántos de nosotros estamos descuidando las palabras? ¿Cuánto estamos atrayendo lepra espiritual a nuestras vidas por estar haciendo comentarios que a nosotros no nos corresponden? Usted no sabe por qué Dios está permitiendo X cosa en el hermano, la hermana, el líder. Cállese. No son asuntos suyos. Deje de llevar cartón ajeno. Enfóquese en lo suyo y evite la lepra espiritual. La sacaron 7 días fuera del campamento. Eso quiere decir un tiempo completo para rectificar el error, para corregir y arrepentirse de su pecado. Fuera del campamento, fuera de mi presencia, fuera de mi protección, fuera de mi casa. Peligroso. Que el Eterno nos libre y nos proteja, nos guarde de caer en murmuraciones, en críticas, en quejas. Que el Eterno nos libre de eso. Lo haré. Pero yo quiero desarrollar un punto que está fuerte, está bien maravilloso. Yo le pido al Eterno que tu entendimiento pueda digerir lo que te voy a entregar ahora. Es un plato, te voy a adentrar a un plato fuerte, un plato que no es leche así, sino que te voy a hacer un purecito para que esa alma se fortalezca un poquito más. Amén. Y vamos a hablar de la importancia de la luz. Importancia de la luz. Vemos
que cuando el Eterno le da las instrucciones a Moisés, y voy a leer esto, permíteme, me pongo mis gafas porque estoy como una quinceañera, pero casi no. Necesito lentes para leer. Bendito el Eterno nos da la Torá. Número capítulo 8. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón, cuando encienda las luces del candelabro, se traduce como candelabro, la menorá, hazlo de modo que alumbre hacia adelante. Que alumbre hacia adelante, conforme a la orden impartida a Moisés por el Eterno. La hechura del candelabro era de oro cincelado a martillo, tanto su tronco como sus flores, conforme al modelo que le había mostrado el Eterno a Moshe Rabén. El Eterno le mostró a Moisés el Mizcán, la Jerusalén Santa, la nueva ciudad que va a descender del cielo, de los Hasamachim. ¿Ok? Bien. ¿Por qué el mandamiento dice que en la Torá hebrea, la luz no es solo un elemento físico? O sea, cuando la Biblia te habla de que en Bereshit, el libro de Génesis, en su capítulo 1, y donde Dios está comenzando a formar todas las cosas, dice que Dios hizo la luz, pero esa luz no se está refiriendo a la luz física que tú y yo conocemos. El término luz en hebreo es la palabra or, Génesis 1:3, sino que es un símbolo poderoso que representa ver. Génesis 1:14. No traje mi Biblia, aquí lo que tengo es la Torá. Bien, pero Génesis 1:14 al 16 nos está diciendo cuando Dios forma la luz. Dame un minuto porque necesito leerte esto y necesito que quede dentro de tu espíritu. Dame 2 minutos que se me quedó la Biblia completa y solo traje la Torá. Vengo en breve. Ok, ya estamos aquí porque necesito leerte esto para que pueda comprenderlo. Vámonos a Bereshit, libro de Génesis, en su capítulo 1, para yo mostrarte la diferencia que hay entre una luz y otra, y a qué se estaba refiriendo el Eterno cuando dijo Génesis 1:14. Aleluya. Dice, luego dijo Dios, vamos a leer el 1 primero. Génesis capítulo 1, verso 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Estamos en Génesis capítulo 1, el versículo 3. ¿Ok? Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa luz que se habla en Génesis capítulo 1, verso 3, no es la luz física que se está refiriendo. No se está refiriendo a esa luz. Vamos a ver en Proverbio capítulo 6, el versículo 23. Por favor, anota la cita porque no la puedo leer toda porque se me va la hora. Proverbio capítulo 6, 23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la Torá es luz. O la palabra, como tú lo puedas entender, es luz.
y senda de vida la amonestación y la disciplina. ¿Ok? Entonces volvemos. Génesis capítulo 1, verso 3, cuando él dice hagamos la luz, hágase la luz, no se está hablando de la luz como elemento físico. El término en hebreo aquí es or, la palabra or. Y la palabra or es un símbolo poderosísimo que representa la bondad, la sabiduría y la belleza de la vida. Esa luz que está hablando Génesis capítulo 1, verso 3, está haciendo referencia a Yeshua, a Mashiach, al Cristo, a Jesucristo, como lo conociste o lo conoce. También se asocia con la Torá, con lo que Moshe Rabenu iba a recibir del cielo, los mandamientos y el alma humana. Porque acuérdate que el alma es de Dios, el alma es pura, el alma que nos la da el Eterno. ¿Ok? Entonces, la luz, como se ve en Génesis, fue creada por Dios el día primero de la creación, representando el principio de la existencia y la manifestación divina. ¿Sí me está comprendiendo? Yo espero que me esté entendiendo. ¿Ok? Génesis capítulo 1, verso 3, no se está refiriendo a la luz del sol o la luna, como lo vamos a ver más adelante en Génesis 1:14, que entonces él dice que se cree en la luminaria, sino que se está refiriendo, la palabra hebrea es or, que es un símbolo poderosísimo que representa la bondad, la sabiduría, la belleza, la vida. También está asociada con la Torá, con la palabra, los 5 libros de Moshe Rabenu, los mandamientos y el alma humana. La luz, como se ve en Génesis, fue creada por Dios el día primero. Lo primero que él crea es la luz o Mashiach o el verbo de la creación, representando el principio de la existencia y la manifestación divina. Amén. Entonces, vemos en Génesis capítulo 1:14, vamos a leerla. Génesis 1:14 nos dice: luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años. También sirvan por luminarias en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Y fue así. O sea, que Dios primero, en Génesis 1:3, no está creando la luz del sol como tú y yo la conocemos. No. Se está refiriendo a la luz del mundo. Se está refiriendo a oro, un código, el misterio más grande, el misterio revelado más poderoso, que todavía es de piedra de tropiezo a muchos, y todavía muchos no han comprendido quién es Yeshua, quién es el Mashiach. Y nos muestra bondad, la sabiduría, la belleza y la vida. También se asocia esta primera luz que el Eterno crea con la palabra, porque dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es la lámpara. Aleluya. El mandamiento, lo que el Padre ha establecido,
¿Qué le entregó a Moisés Rabeno? Los 10 mandamientos. Entonces dice, el mandamiento es la lámpara, ¿ok? El mandamiento es la lámpara. Tengo el mandamiento como la lámpara, pero la Torá, la palabra, la acción, el yo, aquí tengo la lámpara, pero yo necesito encenderla. Esta lámpara tiene que tener aceite y esta lámpara tiene que tener luz. Y esa lámpara no podía apagarse. Todos los días había que revisar que tuviera suficiente aceite y tuviera luz. Entonces eso fue lo que Masías quiso enseñar cuando dijo la enseñanza en parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 que eran prudentes y que habían 5 que eran insensatas. Tan insensatas eran que tomaron las lámparas, tomaron la vasija de aceite, pero no verificaron que tuviera suficiente aceite. Eso quiere decir que al esperar al novio se iban a quedar sin aceite y se iban a quedar sin luz. ¿Qué es lo que produce entonces en mí la luz? Porque yo necesito ser un ente de luz donde lo que están en tiniebla vean la luz de Yeshua en mí. El mandamiento es la lámpara, pero la Torá, la palabra en acción, es la luz. Hermana Arelis, ¿cómo yo sé que puedo alumbrar? Cumpliendo los mandamientos, viviendo la palabra, viviéndola, accionando, haciendo en la tierra lo que tengo que hacer para que se desaten los asamay en el cielo, lo que quiero ver en mi vida, lo que quiero ver en mi casa, lo que quiero ver en mis hijos, lo que quiero ver en mi familia, lo que quiero ver en mi nación, lo que quiero ver en la comunidad en la que estoy sirviendo al Eterno. La gente necesita ver en mí acción, la gente necesita ver en mí el fruto. Entonces el mandamiento está establecido, ahí está la lámpara. Pero necesito la palabra en mí, la acción en mí, el vivir así, como ya me dicen. ¿Para qué? Para alumbrar, para tener luz. Entonces en mi vida, si hay luz, yo debo tener un corazón lleno de bondad. Si Yeshua está en mí y en mí está su palabra, mi corazón tiene que ser un corazón bondadoso. Si Yeshua está en mí y mi lámpara tiene luz, yo tengo que tener sabiduría. La sabiduría no se adquiere con los libros. La sabiduría se adquiere con el vivir la palabra. Porque la sabiduría la da Dios. El conocimiento lo busco yo, escudriñando, leyendo, estudiando. Porque recuerda que hablamos en la enseñanza pasada que un líder, un pastor, una pastora, uno que está liderando, no puede ser un neófito. Tiene que estudiar, tiene que indagar, tiene que buscar información correcta, pero quien te da la sabiduría es el Ruah, es el Espíritu de Dios, para que tú puedas aplicar lo que conoces sin orgullo, sin soberbia, sin prepotencia. Si yo tengo luz en mi vida, yo voy a ver lo bella de la vida, la belleza. Y eso va a impedir que yo tenga en mi vida queja. ¿Por qué? Porque voy a discernir con sabiduría. Y aprendemos de las cosas pequeñas. Aprendemos de las cosas que nada nos cuestan. Aprendemos de lo sencillo. Entonces vamos a amar la vida. Vamos a entender que dependemos del Eterno.
Que nuestra vida está ligada a Él. ¿A través de qué? De la luz. ¿Y quién es la luz? El Cristo, Mashiach. La palabra, el mandamiento es la lámpara y Él nos llama cuando encienda, ponla que alumbre hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz de Cristo, de la menorá, es la que tiene que guiar mis pasos, es la que tiene que trazarme la senda, es la que tiene que marcarme el paso por donde yo voy a caminar. Usted no ha visto a nadie caminando para atrás. Nadie camina para atrás. No se retrocede. Este es un camino de avance, de avanzar. La luz tiene que ir delante. Moisés, dile a Aarón que cuando encienda la luminaria, cuando encienda la mesorá, cuando encienda el candelabro, que las luces vayan hacia adelante. Cuando caminamos siendo iluminados por su luz, no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque vamos a ver claro el camino. Porque los obstáculos se van a hacer claros. Porque el problema usted lo va a ver claro y va a ver la solución también. Entonces, la luz, como se ve en Génesis 1:3, fue creada por Dios en el día primero de la creación, representando el principio de la existencia y hablándonos de la manifestación divina, anunciándonos que vendría el Cristo, el Redentor, la luz del mundo, que vendría ese Cordero, aleluya, que fue inmolado para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, mis amados, bondad y sabiduría. La luz es una metáfora para la instrucción y la comprensión de la verdad. Bondad y sabiduría deben acompañarnos todos los días de nuestra vida. El amor por la vida, la belleza, la gratitud, la verdad. Bondad y sabiduría. La luz es una metáfora para la instrucción y la comprensión de la verdad. Belleza y creación. La luz es la primera manifestación de la creación de Dios. La luz es la primera manifestación de la creación de Dios, separando la luz de la oscuridad y trayendo orden al caos. Cuando tú y yo escudriñamos el Mishkan, cuando tú y yo escudriñamos cómo Dios ordena el campamento por orden de las 12 tribus, poniéndole a cada uno su líder, nos estamos dando cuenta de un Dios que no se manifiesta en el caos. Cuando hay confusión en nosotros, cuando no tenemos una meta clara, específica, tenemos que detenernos. Eso me dice a mí que la nube no se está moviendo porque no veo claramente el propósito de Dios en mi vida. No sé qué Él quiere, por lo tanto, debo estar quieta. Lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es que la nube se esté moviendo para el norte y usted esté caminando para el sur, o usted se fue por el oeste, porque desconoce el movimiento de la nube del Eterno. Dios ha establecido belleza, creación,
La luz es la primera manifestación de la creación de Dios, separando la luz de la oscuridad, privándonos, trayendo orden en el medio del caos, en el medio del desorden. Hasta los pájaros del patio dijeron amén. Que tengo el patio lleno de diferentes tipos de aves, hermosísimas. Entonces, mis amados, la vida, la luz se asocia con la vida. Cuando decimos que amamos la vida y la vida eterna, se asocia con la vida eterna, como se ve en el Evangelio de Juan, al que define la luz como la vida de los hombres. Y la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Eso significa que amaron más la muerte. Cuando vivimos en luz, vivimos en vida. La Torá y los mandamientos, lo misbot, lo que el Eterno ha entregado para que lo cumplamos. No lo que nos ha impuesto nuestras instituciones religiosas, que usted tiene que cumplir a lo que en la religión que está, en el grupo religioso que pertenece, no puede ser de escándalo, tiene que someterse. Pero aquí lo básico es el cumplimiento de sus mandamientos. La luz se identifica con la Torá, la luz se identifica con la palabra. Por eso el salmista expresa: lámpara es a mis pies tu palabra y es el lumbrera en mi camino. Es la que me alumbra el camino, la palabra del Eterno, es la que me guía, la guía divina. Y los misbot son, aleluya, el accionar, que son las acciones que iluminan el camino de la vida. La luz se identifica con la palabra. Si yo vivo de acuerdo a la palabra, si yo camino conforme a la palabra, yo voy a poder discernir cuando la protección de su ángel, cuando esa protección está sobre mí, cuando esa nube se mueve. Entonces, para yo moverme, ¿hacia dónde va la nube? Porque el Espíritu Divino es el que me está guiando al hogar, es el que me está guiando a casa, es el que me está introduciendo en la tierra prometida, y yo no puedo estar dando vuelta en un desierto. La luz, la palabra, representa la guía divina. Los mandamientos son mis acciones que van iluminándome el camino. Cada vez que yo cumplo un mandamiento, cada vez que yo obedezco su mandamiento, eso trae luz a mi vida, eso va sumando luz a mi vida, y cada día voy a ver más claro lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere que yo haga, las cosas que Dios quiere que saque de mi vida, porque la luz lo va a revelar. El alma humana se considera una vela de la luz. Por eso usted ve que hay personas que cuando mueren dice: se le apagó su luz, se terminó la vela. Que como la luz debe ser mantenida viva y brillante. Esa fe, ese gozo, esa firmeza, aleluya, eso debe estar en nosotros. La gente tiene que ver eso. La gente no puede ver un creyente apagado, un creyente pusilánime, un creyente inestable, un creyente irritado, un creyente amargado, un creyente aburrido, como decimos los dominicanos. No, señor.
El creyente que vive la palabra, que está aferrado a la palabra, es un creyente que su luz está viva, está encendida, está hacia adelante y está brillando. Aleluya. El mismo Ribi nos lo dijo. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre nuestra luz permanentemente, para que los que están en oscuridad vean las obras de nuestro Padre y le glorifiquen. ¿Cómo van a glorificar a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios? Por la luz que tú y yo emanamos. Por el gozo, por el deseo de vivir, porque amamos la vida, porque somos agradecidos. La luz de la verdad de Dios. La luz en el contexto de la palabra de la Torá también representa la verdad y la iluminación espiritual que ayudan a disipar la oscuridad del error, la oscuridad de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el ignorar es tiniebla. Por eso que tú no te puedes tragar todo lo que te dicen sin escudriñar. Yo desde pequeña era bien picky, no tenía mucho conocimiento, pero yo agarraba mi Biblia y si el predicador que se fue en gloria y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y que yo iba a la Biblia y a ver si es verdad que dice que Dios le dijo. Que hay gente que Dios le dice tanto que le dice. La luz de la verdad. La palabra es la verdad. La luz en el contexto de la Torá, de la palabra, también representa la verdad y la iluminación espiritual, que ayuda a disipar la oscuridad del error. Nos saca del error, nos saca de la confusión, nos saca del engaño. Viene esa luz a nosotros y se nos abren los ojos y se nos abre el espíritu y dice: no, por aquí no es, estamos mal. ¿Cómo es eso? ¿Quién implantó el domingo para adorar? ¿Quién dijo que el domingo era el día de adoración? La Torá me dice que el sábado fue implementado por el mismo Eterno y que Él estableció los días y estableció los meses, estableció los años, y Él dice que yo debo trabajar 6 días y el séptimo día, llamado Shabbat, yo debo descansar. Es un mandamiento. Entonces ese día yo lo tomo para orar, para escudriñar la palabra, para irme a un rincón y decirle: papá, revélame tus misterios, revélame tu palabra, dame entendimiento, dame sabiduría para entender tu palabra. Y el domingo me voy a la iglesia a gozar con los hermanos y a cantar mi coro. Y clean, 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 y lo que van para el cielo, clean. Y la mano, clean, 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 el clean que está de moda. Y me gozo con el clean y salto. Pero ya yo tuve una intimidad, ya yo tuve un encuentro con Él, ya yo tuve una relación personal con Él en el cumplimiento de su palabra. La palabra es el faro que nos guía a la persona, a la rectitud y a la comprensión. Cuando estamos en luz, cuando tenemos la palabra, cuando no ignoramos los mandamientos, ese es el faro que nos guía a la rectitud y a la comprensión de la palabra. En conclusión, para terminar, que ya se me terminó la hora, pero esto está
maravillosamente poderoso, porque nos están alertando para que no nos salgamos del camino. Nos están alertando para que no cometamos los mismos errores que cometieron en el siglo I los que vieron manifestación de Dios, los que saliendo de la esclavitud vieron los milagros. Sin embargo, sus quejas, sus murmuraciones, su aferrarse a las cosas de la tierra, le hizo perder la visión de lo eterno. En conclusión, mis amados, a mayor obediencia a la Torá, mayor luz. Lo repito, a mayor obediencia a la Torá, a su palabra, mayor luz, mayor or, que está hablando de revelación, te está hablando de iluminarte lo sagrado, te está hablando de llevarte por esa senda misteriosa de la palabra. Mayor santidad o santificación. Hermana Arelis, me preguntan, ¿qué es la santidad? Esta es la santidad. Cumplir en obediencia a su palabra. No importa que te ponga el vestido largo o corto. La mujer que es pura, la mujer que cumple mandamientos, cuida su cuerpo. Pero eso no quiere decir que los que están en África con un taparrabo no tengan santidad. Si queremos ser santos o santificarnos, tener una mayor elevación del alma, que fue lo que pasó con Enoc, dice la palabra que anduvo Enoc con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no cumplía en obediencia sus mandamientos. Anduvo con Él. Anduvo con Dios. Cumplía mandamientos. Obedecía los mandamientos que conocía en su tiempo. ¿Y qué le dijo el Eterno? Enoc, tu alma, tu luz brilla con tanta fuerza, tu luz brilla tan fuerte que ya tú estás más cerca de mi casa que de la tierra. Quédate conmigo, ¿no? Aleluya. ¿No es eso lo que tú y yo buscamos? ¿No es santificarnos? Para cuando llegue el novio y se oiga el sonar de la trompeta y se oiga el sonido del gran shofar, aleluya, salgan a recibir al novio, al esperado, al deseado de las naciones, al Cristo que tú y yo tenemos años predicándole a la gente de que un día va a venir, pero que no lo encuentre apagados, que no lo encuentre con una lámpara descuidada, sin aceite, sin una luz brillante, sin una luz avanzando hacia adelante, sin una luz que como imperante sube, traspasa los cielos y nos revela la sabiduría de Dios. Necesitamos ser santos, pero ¿qué es santidad? Obediencia a la palabra. La santidad de Dios está ligada a la obediencia, a la elevación del alma. Cuando yo hablo de elevar el alma, es estar más cerca de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven, de las cosas que no puedo racionar, tener un raciocinio, de las cosas que no tienen explicación, pero que son reales, que yo la estoy mirando como es.
que se divide el mar de los juncos en dos, o el mar rojo. ¿Cómo es que Israel estuvo 40 años en un desierto? Su ropa crecía con ellos, los zapatos crecían con ellos, no se le dañaba sus zapatos, no se le dañaba la ropa. De día columna de nube los protegía, de noche una columna de fuego, se manifestaba el Eterno. Y ellos aferrarse a un pedazo de carne. Y esto llevarlo a quejarse de tal manera que fueron sentenciados a morir en el desierto. Escúchame, porque yo no quiero que tú y yo caigamos en ese error. Saquemos la murmuración de nosotros, saquemos la queja de nosotros y pongamos en nuestros corazones, en nuestra boca, una alabanza de gratitud al Dios eterno. Noé anduvo con Dios. Noé obedeció los mandamientos de su generación. Y Noé un día se quedó con el Eterno. Tenía una elevación tan grande, tenía una luz tan fuerte brillando en él, que dice la palabra que el Eterno lo tomó y se quedó en su casa. Aleluya. Que el Eterno nos bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Eterno ponga en nosotros esa luz viva, y que tú y yo con sabiduría la cuidemos. ¿Cómo? Teniendo una buena relación con Dios y con el prójimo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi hermana y mi amiga. Que el Eterno te bendiga. No sin antes, me despido, no sin antes recordarte que entre a mi página, La Torá, el faro que alumbra. Búscalo así en YouTube. Estudia, comparte las enseñanzas. Ayúdame a ser vocera del Evangelio por esta plataforma que el Eterno me ha entregado, por este altar que el Eterno me ha entregado, a llevar el mensaje. La gente necesita la luz del Dios Todopoderoso. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.